consultas, que quieran preguntar, que quieran repasar algún ejercicio. ¿Quieren que hagamos algunos ejercicios de repaso? Si no, sigo dando la clase. Hola, Naila. Sí, dale. Hola. ¿Arrancamos entonces con ejercicios? Sí, ok. Bueno, a ver, les voy a compartir algunos que tengo. ¿Dónde están? Bueno, ¿ahí están viendo? Sí, se ve. Bueno, ¿quieren que arranquemos con el primero? Díganme qué es lo que tenemos que hacer. Léanlo, díganme qué es lo que tenemos que hacer y yo voy anotando. Hay que calcular el peso bruto total y el volumen total con las Ok, medidas que están ahí y como es marítimo, usar de referencia las unidades metros y metros cúbicos para volumen y toneladas para peso. ok, bueno, decime, ¿qué hago primero? Yo haría para el peso bruto, tomaría las 11 cajas que dice ahí y dice que pesan 25 kilos cada una, así que lo multiplicaría. Ok, ¿cuánto da esto? 275. 275, sí. Ah, bueno, ya empezamos con esto que no entiendo por qué no me lo tomo. Bueno, 275 kilos. ¿Esto qué es? El peso bruto total ¿De qué? de la carga. Ok, peso bruto total. Bien, ¿qué más hago? Calculas el volumen total con las medidas que tiene la caja y como están en Ok, centímetros, las pasaría a metros y después las multiplicaría por el total de las cajas para saber el total del peso, del volumen. ok, vamos a pasar las primeros a metros. ¿Cómo es? O sea, sería 30 dividido 100, 40 dividido 100 y 50 dividido 100. 0,3, 0,4 y 0,5. ¿Están todos de acuerdo? Yo sí, porque un metro son 100 centímetros. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuánto da esto? 0,06. Metros cúbicos. ¿Qué hacemos ahora? Lo multiplicas por las 11 cajas. Entonces hago 0,06, que es el volumen de una sola caja por las 11. ¿Cuánto da esto? 0,66. Ok. ¿Qué más hago? ¿Cuál es el siguiente paso?
comparar entre el peso bruto total y el volumen total, cuál de los dos es el más alto. Ok, ¿qué harían? ¿Cómo comparo? ¿Puedo comparar esto? ¿Puedo comparar el peso bruto, los 275 kilos, con los 0,66 metros cúbicos? No, porque es exportación marítima y lo dejaste en kilos y la unidad era toneladas. Ok, entonces primero que tengo que pasar los, tengo que Los pasar kilos a los toneladas. kilos a toneladas. Bueno, pasemos los kilos a toneladas. 275 kilos, ¿cuántas toneladas son? 0,275. 0,275 toneladas. Ahora puedo comparar. Ahora sí, ¿Qué comparo? las 0,275 toneladas con los 0,06 metros cúbicos. Ok. ¿Qué es mayor? 0,66. Bien. Entonces voy a utilizar 0,66 metros cúbicos para calcular la tarifa. ¿Cómo calculo la tarifa ahora? ¿Y eso por los 250? A ver, que alguien conteste. ¿Es eso por los 250? Sí, yo haría esa cuenta, porque dice que vale $250 peso sobre volumen. Bien. Entonces, 0,66 por los de 250, ¿cuánto me da? 165. Entonces, ¿cuál va a ser la tarifa del flete a pagar en esta carga? Los 165. Correcto. ¿Están todos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Consideran que hayamos hecho algo mal? ¿Ese era cuál ejercicio? Porque recién entré. El, el 1. El uno. Calcular la tarifa de flete, sí, de Buenos Aires a Vigo. 11 Bien. cajas, 25 kilos cada una, con estas dimensiones, con una tarifa de 250 peso volumen. Estamos haciendo un repaso porque los chicos dijeron que sí querían un repasito de los ejercicios. Sí, bien. No hay mínimo, ¿no? No hay mínimo en este caso. Correcto. Está. Bueno, borrar todos los dibujos. Bueno, vamos con el 2. ¿Alguno se anima a hacer el 2? Creo que pueden dibujar sobre la pantalla. ¿Pueden dibujar sobre la pantalla o no? Mm, no veo. A ver. Capaz que no pueden, ¿eh? Sí, bueno, no importa. Me dictan a mí y yo lo voy escribiendo. A ver, vamos a leer. Se debe realizar una exportación marítima hacia Corea que consiste en 50 cajas. La tarifa de flete es $3.500 por un contenedor de 40 o $500. Esto está mal, tiene que ser tonelada volumen. Esto está mal, tiene que decir tonelada o peso volumen. Ahí va. Bueno, ¿qué hacemos?
¿Qué te está pidiendo? Pide calcular el volumen y el peso bruto, cuál es el valor del flete LCL y qué opción conviene, si FCL o LCL. ¿Qué hacemos primero? Calculamos el peso y el volumen. Bueno, ¿cómo calculo el peso y el volumen? Bueno, lo mismo que antes, los 16 Perdón. kilos por las 50 cajas. 50 cajas, sí, porque lo veía borroso, no veía cuántas cajas eran. Ah, 50. porque tengo esto ahí. Sí, por las 50 cajas. Ahí va. ¿Cuánto es? Eh, ocho- 800 creo. Vamos a Claro. ver, 16. Y eso ya lo podríamos pasar a toneladas. Bueno, bien. ¿Cuántas toneladas son? 0,8. 0,8 toneladas. ¿Cómo se hace para pasar de kilos a toneladas? Un kilo, 1000 kilos, una tonelada, ¿cuánto es? Ya lo Mil dije yo. kilos. Mil Mil kilos. kilos. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos, ¿no? Claro. Acuérdense que el lunes, por favor, lleven calculadora. Ok. Paso número 2. No, no jodas. ¿Qué hacemos? ¿Calculamos el volumen? Sí. ¿Cómo calculo el volumen? Pasamos los centímetros a metros y ahí multiplicamos. Ahí. ¿Cómo paso de centímetros a metros? 40 dividido 100, bueno, en este caso, 0,4, 0,4 y 0,3. Ok. ¿Cuánto da esto? 0,048. 0,048. Metros cúbicos. Perfecto. Ahí. ¿Qué más Y hago? eso por las 50 cajas. ¿Cuánto da? 2,4 2,4. 2,4 ¿qué? metros cúbicos. ¿Qué más hago? Y en este caso te quedas con 2,4 metros cúbicos. Claro, comparar los resultados y el valor más alto lo multiplicas Metros y por... las toneladas. Comparo metros con metros cúbicos con toneladas. Y en este caso, si yo comparo 2,4 con 0,8, ¿cuál es mayor? 2,4 metros cúbicos. Perfecto. Entonces voy a elegir 2,4. ¿Qué sigue? ¿Qué más hago? Y eso lo multiplicas por los $500. Ok. ¿Cuánto da? 1.200. Bien. Entonces, ¿cuál es el valor del flete LCL? 1.200. Bien. ¿Y qué conviene? ¿Enviar estas 50 cajas en un LCL o en un FCL? ¿Y por qué? LCL. Porque Por- el contenedor te sale 3.500 y no lo llenas con 50 cajas. Ok. ¿Alguna otra respuesta? No, únicamente que con la compañera que elegís el LCL únicamente por costo.
Porque por más ¿Otra que no lo llenes, respuesta? si te queda más barato, si te queda más barato el FCL, vas a elegir ese, por más que no lo llenes, pero en este caso no. Consulta, siempre suponemos que cuando está o sea, el parámetro dice la tarifa de flete es de 3.500 por un contenedor o 500 kilogramos volumen. Mm, No es que sea un mínimo, o sea, el flete total es ese, el valor del contenedor. Y lo otro sí, es, bien, acá te está diciendo la tarifa FCL y la tarifa LCL. bien. Bien, es correcto lo que están diciendo. Si yo tengo que verlo desde un punto de vista de precio, me conviene muchísimo el LCL. Es mucha la diferencia. Generalmente uno carga, opta por la opción de un FCL cuando lo deja un poco vacío, cuando la diferencia o es menor o cuando la diferencia de precio es muy, muy chiquita, que justifica, porque acuérdense que cuando uno carga en un contenedor completo, bueno, tiene menos costos de manipuleo o menos riesgos de manipuleo y también los transit times son menores, porque para consolidar un contenedor ya tenés de entrada algunos días para consolidar la mercadería con otros exportadores y cuando llega a destino desconsolidar la mercadería. Entonces, el transit time se alarga bastante. Bueno, Leila, seguimos. consulta, pero acá como la diferencia es muy abismal, directamente te quedas con el LCL. Sí, 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 Bien, es muy abismal. Y aparte 50 cajas, ni siquiera de este tamaño, no vale la pena, bien, perfecto. Y porque puede ser entran que, más cajas en el contenedor. Sí, claro, y puede ser que también una de las características, no sé si eran las primeras clases de la logística, también es hacerla, no sé si es correcto decir, hacerla al menor costo. O no me acuerdo, vos no es habías al recalcado menor justamente costo, es lo más eficiente posible, eso. Bien, perfecto, que no perfecto. significa que sea al menor costo. No, no, quería como cancelar esa duda que tenía que vos habías repetido Sí, como varias veces, que lo más es, importante era hacerlo de esa forma eficiente. claro, pero es lo que le digo, supongan que em, el LCL les hubiera dado $3.000 o 3.200, ¿no? Ahí se acorta mucho la distancia entre 2.000, si yo voy a pagar un LCL 3.200 y un full 3.500. Y esos $300 de diferencia, y capaz que los voy a terminar pagando igual porque en gastos locales, porque el gasto local de un LCL es mayor, son mayores que los gastos locales de un FCL. Entonces, porque ustedes piensen que tenés una instancia más, llevarlo a un depósito a que te consoliden la mercadería y cuando llega a destino que vaya un depósito hasta que lo desconsoliden. Y el tiempo adicional de tránsito, además de, bueno, el riesgo de manipuleo. Entonces, ahí pensás, bueno, pagabas estos $300, la verdad es que me conviene por $300, lo recupero o con los gastos locales o... eh, o en tiempo, porque la verdad es que $300 no significa tanto para esta operación, ¿se entiende? Yo la verdad que por $300 voy con un full Sí, sí. derecho que antes que un LSL, porque seguramente lo tenga que pagar y el LSL demora más tiempo, prefiero listo que llegue un full y vamos. Yo, o sea, cuando es así tan poquito, yo ni lo pienso. Pero por eso te digo, el costo por ahí es un poquito mayor, pero no significa que no sea eficiente la carga, porque estoy teniendo en cuenta otros parámetros. Bueno, a ver cómo hago ahora para ahorrar acá. A veces me deja, a veces no. Ahí va. Bueno,
Bueno, vamos a hacer este que es un poquito más complicado. Borrar esto que me molesta. Ahí va. Bueno, se debe realizar una exportación marítima con destino a Alemania que consiste en 5 cajas, cada una de 200 kilos y las medidas que dice ahí. El flete marítimo del puerto de Callao al puerto de Hamburgo es de 120 la tonelada volumen. Identificar el puerto de origen, el puerto de destino, calcular el volumen y el peso real, cuál es el valor del flete. Bueno, ¿qué hacemos? Primero, tenemos que calcular el valor del flete. Arrancamos primero por el peso total. Las cajas, Bueno, por 5 cajas por 200 kilogramos. ok. 5 cajas por 7, 5 cajas. Me da 1000 kilos, ¿no? Y el, Sí, 1000 kilos y te Bien, quedaría 1 tonelada. perfecto. 1 tonelada. bien, vemos el volumen ahora. El- Dale, ¿cómo es el volumen? ¿Cómo calculo un volumen en una tarifa marítima? bien, hacemos 1 metro por 1 metro por 0,7 metros, que es Sí, ¿cuánto da? calculo que la caja está en metros Sí, por 5 cajas. ¿cuánto da eso? 0,7 y por 5, 3,5. ¿Qué tomo para la tarifa? ¿1 tonelada o 3,5 metros cúbicos? 3,5, que es ¿Por qué? mayor al, Y a, la marítima siempre me va a cobrar lo mayor porque es un beneficio, exactamente. es su trabajo. Entonces, 120 por 3,5, 420. bueno, esta es la tarifa que voy a pagar. A ver si no hay algo más. Calcula 17 cajas. Este lo dejamos para después. En realidad no, porque no dice la consigna que ya el flete marítimo, que es el principal, ya vale $120. No, dice la tonelada o volumen. Ah, la tonelada de volumen, ok. Bueno, ¿cuál es el puerto Sí, de origen y cuál es el puerto de destino? El puerto de origen es el puerto de Callao y el puerto de destino el puerto de Hamburgo. ¿Están todos de acuerdo? sí, sí, sí. Callao, Ok. Hamburgo y el flete quedaría en 420. Ahora hacemos el D. ¿Qué dice el D? Que tenemos que calcular para el lugar de 5 cajas para 17. ¿Qué hacemos? Y hacemos una regla de tres, porque si $420 son para 5 cajas, para 17, hacemos 17 por 420 dividido 5. Yo no me metería en ese y volvería a hacerlo de nuevo. Sí, sí. No, arrancar de cero Ah, porque si bueno, no puede ser ok. peligroso.
Porque vos Al pensás que vos final, tenés que ahí, con esa teoría, es que obviamente que el volumen termina siendo más grande, que siempre el volumen va a ser más grande que el peso. Y lo estás calculando siempre sobre volumen. Y tal vez en algún momento cambia o sea, no sé, en alguna cantidad como que cambie la relación. No te digo específicamente en esta, pero tal vez en otros tipos de cajas un poco más complejas eh, haya ese cambio y ahí lo estarías haciendo mal. Entonces yo iría de nuevo por calcular lo mismo. Entonces, para el Ah, ok. punto D, bueno, ¿qué hacemos? Calculamos para 17 cajas cuál es el peso bruto. 100 por 17. 17 toneladas. 3.400 quería. No, 3.400 kilos. Perfecto, tres Sí, y punto te cuatro quedarían 3. toneladas. 3,4 Perfecto. toneladas. Volumen, El volumen sería lo mismo, 1 por 1 por 0,7 por 17. 0,7. ¿Y 119. cuánto daría? Bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué comparo? Em, Da 11,9, profe. Ah, 11,9. sí, Ok, ah, gracias. sí, sí, porque no, no iba a entrar en un contenedor, ¿no? Porque Sí, era sí, porque el contenedor entra hasta 50, 60, 50, ponele. bien. Bueno, el Tenemos, volumen es mayor, dice Mariana. ¿Estamos de acuerdo? ¿O están de acuerdo con su compañera? sí, 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 11,9. 11,9 por $120 da 1.428. Sí, Sí. 1.428. Bueno, ¿qué dice el punto D? Establecer si conviene enviar un pool o un LCL teniendo en cuenta que el valor de un contenedor de 20 es $1.100. Y el contenedor entero, no cabe duda. Sale $1.100. Si entra en el contenedor no hay ningún problema. El contenedor entero vale 1.100 contra Sí, 1.400. sí. ¿Estamos todos de acuerdo o tienen alguna duda? yo estoy de acuerdo. Perfecto. Pensemos un cachito. Si es un contenedor, si esta carga, como va a ser LCL marítimo, va a ir en un contenedor. ¿Qué tipo de carga es? ¿Es suelta o unitarizada? Y van a un contenedor entero unitarizado. Ok, bien. ¿Y en qué tipo de buques van los contenedores? En buques portacontenedores. ¿En algún otro más podía traer? Y alguno que sea de carga general, pero no sé. Sí, de carga general podría llegar a ser que tenga lugar para llevar contenedores. No, no va a ir en carga granel, porque dijimos que son 5 cajas, ¿no? Bueno, igual lo podría ser, pero no, no me quiero meter ahí. Bueno, vamos con algunos ejercicios marítimos, aéreos, ¿les parece? Sí, Pasamos sí. ahí. Vamos a borrar esto, ahí, y vamos a dejar de compartir y compartir el otro. En que no me lo toma.
Ahí está. Bueno, hacemos el punto 2. ¿Cómo empezamos para calcular una tarifa aérea? Usan coordenadas, identificar origen y destino, calcular peso volumen. Empezamos calculando el peso bruto total y el peso volumétrico y también teniendo en cuenta las unidades que vamos a usar por ser eh, Ok, vía aérea. bueno, el primero es bastante sencillo. ¿Qué calculo primero? Podemos calcular el peso, que son los 15 kilogramos, por las dos cajas, que eso da 30. No es 16 15 kilos. kilogramos, 16 kilos el peso bruto. Ah, perdón. Entonces 16 por 16, 2 y 32. 16 por 32 por dos cajas. ¿Lo dejo en kilos o lo paso a toneladas? Kilos. Bien, bueno. Tengo las dimensiones de la caja que están en centímetros. ¿La dejo en centímetros o la paso a metros? No, la verdad, en Centímetros, centímetros. ¿no? Centímetros. ¿Todos piensan que es centímetros? Voy a leer el chat. Sí, sí. Sí, centímetros. Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, punto número 2. Eh, Volumen, que es igual a 40,04. A ver, ¿cuánto es? No, sí, 40 40 centímetros, dice. centímetros por 40 centímetros por 30 Centímetros. centímetros. Está bien, 40 por 40 por 30. En Ok, centímetros, no va a dar. ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 48.000, si mal no saco la cuenta. Sí, acá están diciendo lo mismo, así que confío. ¿Qué más hago? Dividir por coeficiente IATA, Sí, sí, 48.000. Aplico el coeficiente IATA. ¿Cuál es el coeficiente IATA? 6.000. ¿Cuánto me da esto? 8. Y eso lo multiplica por la cantidad de cajas. Este es Y el ahí peso comparamos. volumétrico, ¿no? Sí, centímetros cúbicos. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué comparo? No, hay No, que calcular los 8. Hay 8 que. por la cantidad de Ah, cajas, porque estamos hablando por una caja de ese peso volumétrico. Bien, perfecto. Entonces 8 por ¿cuántas cajas? 2 cajas. 16. ¿Mm? Ok. ¿Qué comparo? Y en este caso el peso bruto te queda 32 kilos contra el peso volumétrico de 16 kilos. Obviamente vas a ir por el peso bruto. Ok, ¿cuál es la tarifa? Bien, tenemos 15 dólares por kilogramo volumen. Entonces 15 por 32. Exacto. sí, no indica ninguna otra condición. Si hay No. mínimo o... 480 da. Sí, sí. No, kilogramo Bien. no, Perdón. Dólares. Ahí va. dólares. Ahí está. Ok.
Sí, sí. Bueno, perfecto. Vamos con esta. Tengo 11 cajas, 25 kilos cada una. Me dan las dimensiones y los cortes de guía. ¿Qué hago? Primero tengo que empezar por el ejercicio anterior, calculando el peso bruto total, el peso volumétrico, comparando entre ambos, y después de ahí Ok, puedo beneficiarme con el corte de tarifa y elegir la tarifa bueno, que voy a pagar, ¿no? Primero el perfecto. peso, 11 por Vamos, 25 vamos kilos. por paso. 11 cajas por 25 kilos, 275 me están diciendo por acá. Lo paso a toneladas, No, no porque seguimos por aéreo, ¿no? sí. ¿Cuál es el volumen de esta carga? ¿El volumen lo calculo en centímetros o en metros? También centímetros. Entonces, Perfecto. Entonces hago 30 por 40 por 50 centímetros. Sí, por la cantidad ¿Cuánto de da? cajas. 60.000, 60.000 por 11 cajas. 60 ¿Cuánto mil da esto? centímetros cúbicos, Sí, por 11 cajas, 660.000. 660.000. Y a eso lo ¿Aplico tengo el que dividir por el coeficiente de apta? coeficiente. Sí, ¿Cuánto da? 110. ¿Qué es más grande? ¿El peso bruto o el peso volumétrico? Peso bruto, 275. Ok, bueno. ¿Cuál va a ser la tarifa? Y yo primero me ubicaría entre los más 100 y los más 300 por el peso bruto que ya tenés. Y de ahí Bueno, haría a las ver. cuentas para saber qué tarifa es la correcta. Ok, bueno, entonces empecemos. ¿Cuál es la primera cuenta que harías? La primera cuenta que haría sería, yo estoy parado entre más 100 y más 300, entonces tengo 275. La primera cuenta que haría sería los 275 por los $6,5, Ok, ¿cuánto da esto? te da 1.787,5. Perfecto. ¿Esa es la tarifa o puedo hacer algo más? Y la segunda cuenta que haría para ver si me sirve el corte de tarifa es los 300 por los $5,5. ¿La cuenta cómo es? O sea, 300 por Hago 5,5. ¿Por qué es 300? ¿Están de acuerdo que es esta la cuenta? ¿O por qué Sí, alguien no sí. considera que sea esta? Sí, sí, porque tengo ¿Por que usar el mínimo del piso de la tarifa, que son 300 kilos. queda claro eso? ¿Cuánto es 300 por 5,5? 1.650. 1.650. Sí, ¿Qué tarifa voy a 1.650. pagar? Me beneficio y uso la de 300 Uso en esta ese caso. tarifa. ¿Por qué? Sí, porque me sale más barata y, o sea, si bien pago porque tuviera 300 kilos, aunque tenga 275, me termina saliendo más barata. Porque si pago por mi peso bruto total real, tengo que pagar el valor de arriba, 1.185. ¿Y pueden acceder a ese beneficio? Sí, se Sí, puede. sí.
Bueno, porque vos ponés que tenés un peso bruto de 2,75, pero pagas por el peso aforado, creo que se llamaba, sí, y peso aforado, perfecto. pones 300 y ya está, te beneficiaste del corte de tarifa que ellos te dan. Excelente. Eh, Esto queda claro, ¿no? Nosotros podemos acceder al beneficio de utilizar una tarifa superior a un valor inferior siempre y cuando utilicemos el piso de esa tarifa. Yo de ninguna manera podría poner 275 kilos a una tarifa de 5,5. No, porque es a partir de los 300 kilos que puedo acceder a esta tarifa. Sí, sí, claro. ¿Qué pasa con el mínimo acá? ¿Se suma a la tarifa? No, el mínimo es el mínimo que va a cobrar la empresa por el traslado de esa mercadería. Si lo supero, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vas a pagar? 1.650. Ok. Chicos, el mínimo no se suma. El mínimo es como acaba de decir Mario, ¿no? Su compañero. Em, el mínimo es solamente si vos no llegás, tenés, no sé, una carguita muy chiquita, con muy poco peso o con poco volumen, que ni siquiera llega a los $200, haciendo estas cuentas. Por ejemplo, una caja que pese, una cajita que pese 2 kilos, hago 2 por 7, 14, o sea, no va a llegar. Ni siquiera tengo ahí, o sea, de las cajas antes del 1 al 45 van a ir por este mínimo, van a estar $200. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre estos temas, sobre los temas del parcial, antes de que sigamos? Específicamente para detallar cuáles son los temas que entran en el parcial, para no... Todo hasta la clase del lunes. Correcto, Todo lo que esté subido, todo lo que está subido en el campus, que creo que son de la clase del 1 a la 10, porque una de las clases, ¿se acuerdan que hicimos ejercicios? correcto. Entonces, de la 1 a la 10, que fue la de la clase pasada, que vimos envases, embalaje, ¿qué más vimos? Tipo de carga, hasta ahí incluye. Consulta, de Tomamos, Incoterm, ¿van a tomar algo en específico, o sea, definiciones o solamente el concepto de Incoterm para saber qué no, utilizamos? vamos a tomar los Incoterms. Y generalmente los tomamos como cuando dimos los Incoterms, por ejemplo, o que me des un ejemplo utilizando algún Incoterm o diciéndote, este Incoterm es, si yo tengo este ejemplo, ¿qué Incoterm podrías utilizar? O en algún Ujú. verdadero o falso. Todavía no armamos el parcial, así que desconozco cómo va a estar dado esta vez, pero generalmente lo hacemos de esa manera. O te consulto a vos y te digo, esta es una carga FOB FOB Buenos Aires, ¿qué implica? Y que me digas qué implica, o te doy directamente el ejemplo y que me digas qué Incoterm se podría utilizar. O te digo el ejemplo del Incoterm y que me digas si está bien utilizado o no. Bien. Ok. Y cuando hablas de Pero, la parte de que vos decís, no sé, FOB Buenos Aires, ¿qué implica? Ahí empezamos a detallar acerca de ese Incoterm, o sea, todo, claro, no sé, las sí, responsabilidades y los riesgos del exportador hasta dónde llegan, del importador hasta dónde llegan, todo sí. eso que ¿Qué está con el significa? Incoterm. Sí. Bien, ok. Otra pregunta que me hicieron por privado. Me hicieron preguntas sobre los tipos de pallets y les voy a preguntar los tipos o no, las medidas de los pallets y de los contenedores. No. No les voy a pedir algo que yo no sé y que cuando lo necesito lo googleo o tengo la información. No es necesario que se sepan las medidas, sí es necesario que
sepan los tipos de contenedores y ejemplos de su uso. Por ejemplo, ¿para qué se usa un contenedor refrigerado? ¿Para qué tipo de mercancías? Y normalmente perecedera. Y que necesitan temperatura, que necesitan congelado. Bueno, un ejemplo de mercaderías que deberían ir en un contenedor refrigerado. Pescado, no sé si algún tipo de fruta, carnes, alimentos. Ok, carne vacuna, carne congelada, pescado congelado o refrigerado. Bueno, así, ¿sí? O por ejemplo, ¿qué mercadería podría ir en un contenedor estándar? Para que vayan pensando en ejemplos y que los usen en la realidad. ¿Qué les parece, qué mercadería les parece que podrían exportar o importar en un contenedor estándar? Mercadería que Podría no ir sea perecedera. ropa, Claro, de acá Ropa, de la sí, zona útiles ropa. escolares, ropa, útiles escolares que están diciendo acá, bien. Y mercadería perecedera ahí habría que ver, porque debería ser mercadería que no No, no, yo dije que no sea necesite. perecedera. Ah, no, es que en realidad alguna perecedera puede llegar a ser. El tema es el siguiente, que no necesite temperatura, ¿sí? Porque tal vez, ahora estoy pensando en algo. No sé, Sí, las especies son mercadería perecedera, pero no necesitan ningún control de temperatura. Entonces, por eso claro. pueden ir en un estándar. Sí, sí, puede ser fideos. Claro. Bueno, esos me hicieron preguntas, si querían, si latas de arvejas, sí. Bueno, entonces, me preguntaron si son tipos de pallets y contenedores que vamos a tomar. Sí, tipos, sí, se tienen que saber los tipos, no medidas. De ninguna manera medidas de contenedores. Vamos a tomar. Me hicieron otra pregunta que la estoy buscando en un segundo. Profe, los tipos de seguros entran, ¿no? Las pólizas estándar y todo eso. Pero todavía no lo vieron. O sí, ya lo vieron. Si ya lo vieron y está cargado, sí. Perdón, no escuché la pregunta. Seguros. Si seguros entraba dentro de este parcial. Y entiendo que todavía no lo vieron. O me equivoco, ¿ya vieron seguros? No. No recuerdo bien, me parece. Para mí para mí seguros es la clase que viene, por eso. Ah, profe, puede ser que me creo haya que no. confundido. Es hasta la clase 10. Camila, vos me habías preguntado algo y ahora no encuentro la pregunta. ¿Me la querés preguntar de nuevo? Ah, sobre las normas y certificaciones de la clase pasada. Sí, eso también entra. Todo lo que está en el PDF, en los PDF que puedan leer, em, todo lo que está en los PDFs entra. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, voy a pasar a dar la clase del día de hoy. No tengo PDF, no tengo
Para que voy a leer el chat. Listo, perfecto. Bueno, pasamos a la clase de día de hoy que no entra en el parcial. El parcial entra todo hasta la clase pasada. Pero vamos a ver un poquito de los actores que intervienen en la cadena de suministro. El principal, lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando que es una exportación y que es una importación. ¿Alguno se acuerda que es una exportación? Seguro que lo vieron en otras materias. El egreso de mercadería fuera del país. Sí, es cualquier bien o servicio que nosotros enviamos fuera del país, ¿sí? O decir, de qué va, si lo queremos un poco más específico desde el punto de vista de aduana, cuando va desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Y en términos más macroeconómicos es todo el conjunto de bienes y servicios que un país envía a otro país, ¿no? Y acá lo primero que tenemos ¿quién es el exportador? Bueno, el exportador es puede ser una fábrica productora, pero también pueden ser algunos de los intermediarios que vamos a ver en esta materia que actúe como exportador y que actúe como shipper. Ustedes en el BL o en la guía aérea van a ver un campo que van a tener que completar que dice shipper. ¿Y quién es? Bueno, es el exportador, es el que envía esa mercadería. Y, a ver, en general vamos a tener un shipper y vamos a tener un consignee y un notify. El consignee va a estar dado por la empresa o la persona física o jurídica que reciba la mercadería. Y el notify es la persona o la empresa a la que le debemos informar que esta mercadería arribó. A ver, si hablamos desde el lado de un exportador, ustedes saben que hay desde pequeñas a medianas empresas, hay empresas que pueden llegar a tener departamentos de exportación, muchos más grandes que otras. En algunas otras solamente tienen algún vendedor que se dedica al mercado externo o que sea algo medio relegado. ¿Pero por qué? Porque todavía las exportaciones o destinar parte de mi producción al exterior no es algo que ni es prioridad de la empresa, sino que es, bueno, me sobró esta mercadería, bueno, vamos a ver si la podemos ubicar en alguno de los clientes extranjeros, o bien también porque es una pequeña parte de sus ventas totales, todavía no lo tienen sumamente desarrollado o están empezando. ¿Y cómo, cómo se puede hacer estos tipos de exportaciones? Bueno, a ver, nosotros tenemos... se pueden hacer de diferentes maneras. Las exportaciones se pueden dar de manera directa, es decir, yo soy un exportador que le vendo directamente a mi cliente que termina siendo el importador en el país de destino y perfecto. Yo como exportador voy a tener un mayor control sobre toda mi operación porque me voy a encargar del contacto, de la negociación, de la comercialización y distribución en el mercado de destino. Entonces también voy a conocer quién es mi cliente y voy a poder tener eso, un mayor control, un mayor poder. Se utiliza generalmente para productos que son importantes la imagen de marca. Entonces o que tengo marca, entonces puedo saber a quién yo le vendo y dónde tengo mi marca y poder tener un control, un seguimiento a mi marca y sepo cómo se utiliza. Después también tenemos exportaciones indirectas, que yo como exportador no conozco quién es el cliente final. ¿Por qué? Porque yo se lo vendo a un intermediario y ese intermediario es el que revende la mercadería. Muchas veces se hablan de operaciones trianguladas y en esto entra mucho la utilización de traders. Es decir, yo le vendo a un tercero
la mercadería, ese tercero se la vende a un otro, pero generalmente es un tema de facturación. La mercadería va a ir del punto de origen al punto final. Entonces ahí empiezan a aparecer que en el BL em, empiezan a aparecer, bueno, todos los datos de triangulación, ¿no? Empiezan a haber cambios de factura porque yo le facturo a mi cliente y ese cliente le refactura al suyo. Y ahí el tema de eso es que se pierde control sobre quién va a comercializar tu producto en el extranjero, porque vos no sabés quién es ese cliente final al que le están vendiendo y le están cediendo tu producción. Y después tenemos la exportación concertada, que básicamente nos juntamos con diferentes empresas para poder exportar. ¿Por qué? Porque no tengo el volumen suficiente, porque no tengo los recursos suficientes para acceder a un mercado externo. Ustedes piensen que para acceder a un mercado externo voy a tener que invertir en que, y bueno, posiblemente en recursos humanos que salgan a venderlo, en recursos humanos que sepan cómo tiene que ir la normativa para poder exportar en su producto, en alguna modificación del producto para mensaje externo, en certificaciones, en registros. Entonces, por ahí no tengo esa plata para invertir, para hacer esos cambios. Por ejemplo, si tengo que cambiar algo en la producción para poder acceder a un mercado externo. Entonces, opto por una exportación concertada, se forman consorcios de exportación y salgo a exportar y exportamos en conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Formamos una empresa aparte que es el consorcio exportador y esa empresa dirige todo lo que sea exportar nuestro producto. Solos no, sino en conjunto. Es decir, presentamos una oferta exportable en conjunto. También hay otro que se llama piggyback, que es, bueno, yo utilizo los recursos. Somos dos empresas, nos ponemos de acuerdo o en sociedad y yo utilizo los canales de venta de otra a cambio de una comisión. Por ejemplo, si yo voy a vender, si yo exporto tintas de impresora, bueno, me asocio con alguna empresa que venda las impresoras para usar sus canales de distribución o de ventas que ya están aceitados a cambio de alguna participación o de alguna comisión de ese producto. ¿Cómo elegimos a dónde exportar? Y bueno, yo entiendo que esto lo ven en otras materias o que hay que tener en cuenta y desde que yo lo primero que buscaría es la posición arancelaria para ver a ver, en un principio yo lo que haría es primero sacar cualquier reporte de acceso público que haya sobre el producto que yo comercializo, para ver quiénes son los mayores importadores, quiénes son los mayores exportadores, si tengo acceso a las bases de datos de aduana para ver quiénes son las empresas que exportan e importan ese producto, analizar un poco la competencia. ¿A quién le vende la competencia? ¿A qué precio le venden la competencia? ¿En qué mercados? Bueno, hacer un análisis justamente que sería como una investigación de mercado para luego qué hacer. Bueno, hago todo eso y digo, selecciono. Mira, la verdad es que posiblemente los mercados son España, Alemania y Francia. Bueno, bueno, esos justos son todos Unión Europea, vamos a decir otros. Francia, algún país de África y algún país de Asia. Bueno, ¿cuál es la posición arancelaria? ¿Cuánto pagan de impuestos de aranceles de importación? ¿Qué certificados necesito tener para poder comercializar allá mi producto? ¿Qué certificados necesita tener? ¿Tengo acceso a distribuidores, a proveedores, a clientes que yo quiero trabajar?
¿Qué más? Bueno, ¿qué normativa tiene que seguir? Más allá de la certificación, ustedes saben que si son productores, por ejemplo, de alimentos, bueno, hay algunos países que algunos ingredientes o componentes no están aceptados y en nuestro país por ahí sí. Entonces, bueno, ¿cuánto implica la modificación de eso? Y si yo lo modifico, tengo producción exportable para ese país, bueno, ¿cuánto me termina saliendo? ¿Y ese precio? ¿Me lo compran en destino o no? A partir de todas estas cosas, uno va como mapeando los lugares a donde podrá venderle, los precios y a ver si en definitiva vale la pena exportar o no. Y si vale la pena, bueno, perfecto. Tengo que salir a buscar un cliente y mi cliente va a tener que ser acorde a la estrategia que yo quiera tener. Ustedes saben que en las primeras clases vimos que había estrategias de distribución. Bueno, entiendo que ya están estudiando esto, intensivas, selectivas, ¿guardan esas estrategias? Intensiva, selectiva y exclusiva. Creo que lo vimos en la primera clase. Sí, sí. Bueno, a ver, dependiendo cuáles sean los canales de distribución con los que yo quiera tener o a los que apunte mi producto, que sea mejor para mi producto, voy a tener que salir a buscar compradores que estén alineados a lo que yo quiero seguir. Y recién les decía, si yo soy una marca, por ejemplo, Coca-Cola, Arcor, que yo tengo que seguir una imagen de marca, y bueno, yo voy a intentar controlar lo más que pueda mi proceso, lo más que pueda a dónde voy a vender. Si bien yo voy a tener que tener un socio en el país de destino que me ayude en todo eso, bueno, seguramente firmemos contratos de distribución, firmemos contratos de marketing, de inversión en marketing, de inversión en góndola, como para estar todos alineados. Em, y bueno, entre toda esta investigación de mercado, yo voy a terminar decidiendo, bueno, cómo se va a componer mi oferta exportable. Tal vez no se va a componer de todos los productos que mi empresa produce y ofrece al mercado, sino tal vez de uno solo que encontré que era competitivo. O tal vez digo, a ver, sí, voy a probar, voy a empezar probando por uno solo. ¿Con cuál? Bueno, con mi caballito de batalla, con el que tiene más probabilidades de éxito, y después me puedo ir expandiendo al resto. Em, Bueno, otras cosas que ya dijimos que tenemos que tener, los requisitos del país de destino, los requisitos en envase, en embalaje, en composición, en especificación técnica. Por eso también es tan importante elegir una contraparte que te ayude en eso. ¿Por qué? Porque si yo soy exportador de alimentos, no sé, de fideos que son de consumo masivo, y voy a querer tener como contraparte un distribuidor que ya tenga aceitados todos esos canales de comercialización, que ya tenga aceitado cómo se tiene que ingresar a Carrefour, cómo se tiene que ingresar a, no sé, a un 7-Eleven, a un Walmart. Eh, entonces, no voy a querer a alguien que venda, a un distribuidor que vende productos electrónicos. ¿Por qué? Porque el canal de comercialización de productos electrónicos es diferente al del canal de alimentos. Y es muy probable que el que compre y comercialice productos electrónicos no tenga ideas de las normativas alimenticias de etiquetado que tienen que tener los productos alimenticios en este país. Entonces, por eso es tan importante conocer la contraparte. Y a ver, ahí vamos a tener que tener en cuenta, bueno, ¿qué quiero hacer en esto? Bueno, vamos a ir con estrategias de distribución intensiva, exclusiva, selectiva. ¿En qué hacemos? Le vendemos a los distribuidores. ¿Qué estrategias digo?
¿Cuál de esas? Bueno, voy a distribuidores después, voy a vender, o voy a minoristas, o voy a venta directa. Formo una empresa en el extranjero, alguna joint venture para para comercializar mis productos. Bueno, son todos factores que uno tiene que tener en cuenta a la hora de, de comercializar. Pero también lo pensamos del otro lado, y yo soy importador y ahora que estamos con todo el afán de comprar en China para revender, si yo soy el importador, del otro lado también tengo que pensar en todo esto. Cuando yo salgo a comprar al exterior, bueno, primero voy a tener que, bueno, decidir, bueno, qué producto es el que quiero, con qué especificaciones técnicas, buscar proveedores que sigan esas especificaciones técnicas, pero antes que todo eso, ese producto, pues yo digo, uy, qué bueno, la verdad es que quiero traer estas billeteras de China a Argentina. Bueno, a ver, ¿qué posición arancelaria tiene? Porque está bien, la billetera sale 20 centavos de dólar en China. ¿A cuánto llega a Argentina? ¿Qué certificación tengo que tener? ¿A cuánto yo la puedo vender? Bueno, son todos ejercicios que uno tiene que hacer. Y en la búsqueda de proveedores tiene que ser un proveedor serio, ¿no? Que tenga, por ejemplo, licencia de exportación y pueda exportar. Que tenga los certificados que yo necesito para poder importar esa mercadería. Y acá me olvidé decirles cuál es el concepto de importación. Bueno, justamente ingresar países, ingresar bienes o servicios de un territorio aduanero a otro territorio aduanero, ¿no? Em, y de la misma manera que hay una exportación directa, hay una importación directa, que es lo mismo. Le compro, yo soy, por ejemplo, unos, yo soy algún minorista y le compro a un distribuidor. No, no estoy compartiendo pantalla porque no tengo PowerPoint. Estoy hablando nada más. Y si los ejercicios, creo que tienen ejercicios que Fe les subió o no. Em, ¿Cómo qué parte relacionarlo con los actores? Sofía, claro, los actores en comercio internacional están hay muchos actores y sí, muchos actores que trabajan. Sí, estamos hablando de exportadores e importadores. Pero dentro de ellos, por ejemplo, dentro de los importadores vamos a tener diferentes tipos. El que es consumidor final, el que es distribuidor, el que es minorista y dependiendo qué es lo que yo quiera con mi producto, es a quién voy a apuntar, a qué cliente voy a apuntar. Si yo tengo un producto de consumo masivo y voy a ir por un distribuidor. Si yo vendo un producto que se utiliza para un insumo productivo y voy a ir directamente al consumidor final, a fábricas que necesiten ese insumo productivo para su producción. Y después, lo que yo, más allá del exportador o el importador, empiezan a aparecer otros conceptos como un broker, un agente, un trader, pero eso lo vamos a ver en otra clase en particular. Yo de esta clase quiero que se lleven esto. Hay los principales
actores dentro de comercio internacional son los exportadores y los importadores. El exportador toma muchas decisiones antes de decidir ofertar a un mercado externo y para poder encontrar ese cliente, bueno, tiene que definir a qué canales de distribución quiere acceder, que van a depender de su tipo de producto, y ahí empezar a buscar mayorista, minorista, consumidor final. Y desde el lado del importador, si yo necesito comprar algún producto en el extranjero, cuando yo tengo que ir a buscar a un proveedor, y bueno, también es de la misma manera, ¿a quién salgo a buscar? Bueno, al proveedor. Bueno, ¿cómo me aseguro que ese proveedor esté certificado? Lo voy a conocer, voy a ferias, voy a, voy a su planta, me informo en el país de origen. Pero entonces ahí se va conformando toda la red de contactos que uno tiene que tener para poder importar y exportar, más que nada para asegurarse un poco la seguridad. Tampoco uno tiene el 100% seguridad de que la mercadería te va a llegar, pero bueno, ahí hay otros mecanismos de pago como para asegurarse de bueno, si yo pago la mercadería que me llegue o como para reducir el riesgo en realidad. Pero antes lo que yo puedo hacer es, bueno, voy al país de origen y le pido un veraz al productor. Me aseguro qué trayectoria o qué experiencia tiene en ese país. Todo esto como para que sea lo más ameno y fluida posible la, las ex- la, sí, la exportación o la operativa exportadora. Déjenme ver si me queda dar algún tema de esta clase. Mm, Bueno, acá terminaría la clase. ¿Quieren que revisar algunos temas de nuevo de el parcial? Yo por mi parte no, Naila, porque me tengo que sentar a leer, así te Ok, agradezco. bueno, chicos, de nuevo, entra todo hasta la clase pasada, ¿sí? Inclusive ejercicios de aéreo y ejercicios de marítimo. El lunes lleven calculadora, seguramente el parcial dure 1 hora. Y si tienen alguna duda, yo prefiero que me escriban por mail antes que me escriban por el campus, pero me pueden escribir. Es a las 20 el parcial, sí. Lleven calculadora, por favor. Naila, Acá. ¿y sí o sí dura 1 hora o tenemos igual habilitadas las 2 horas de clase? ¿Cómo, Digo, cómo? porque no No se te escucho. entiende. Digo, ¿dura 1 hora reloj el parcial o tenemos el espacio en el aula lo vamos a tener por las 2 horas, Mira, como dura la no, clase? generalmente no. Nosotros hacemos parciales que no llevan más de 1 hora. Su resolución son bastante concretos y, y eso. O sea, les vamos a decir, todavía no está armado el parcial, así que no te puedo decir ni cuánto va a durar, pero generalmente hacemos parciales de 1 hora o de menos y generalmente damos 1 hora, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto para que lo terminen, pero son bastante concretos. Deberían finalizarlos en ese tiempo.
Perfecto. No son largos, no son complicados. Les vamos a pedir ejemplos y vamos a pedir teoría. Así que si estudian, todo va a ir bien. Listo. Bueno, muchas gracias. Me escriben, por favor, si necesitan algo, ¿sí? Dale, Bueno, Naila, chau gracias. chicos, nos vemos. Chau. Hasta luego.